Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este índice flamígero. Hoy contamos con la presencia de don Antonio Ocaranza. Antonio Ocaranza es un respetadísimo comunicador, maestro de muchos de nosotros y además ha sido pues el comunicador de grandes conglomerados transnacionales como Walmart, me recuerdo, entre otros. Hoy dirige una empresa denominada Oca Reputación, que como su nombre lo dice, pues se dedica a hacer que los ciudadanos comunes y corrientes entendamos lo que quisieron decir los políticos. Toño, qué gusto verte y qué gusto saludarte a través de esta vía. Encantado, Paco. Muy buen día y buen inicio de día y semana. Sí, estamos casi por iniciar otro mes. Se fue rapidísimo la primera mitad del año. Toño, en esta mitad del año, el gobierno de México ha sufrido incesantes pullas, ataques, críticas por parte de la Casa Blanca y de su principal ocupante, Donald Trump. Esta situación, ¿crees tú que escale a como muchos tememos, a que lleguen por los narcopolíticos señalados ya por el Departamento de Justicia estadounidense? Pues yo creo que hay pocas señales de que no pudiera escalar, la verdad. Em, Hemos visto de manera consistente a lo largo de las semanas y los meses que hay una mayor repetición de historias y no podríamos esperar otra cosa cuando tenemos gente en Estados Unidos que está colaborando con las autoridades sobre temas de narcopolítica, temas de vinculación del crimen organizado con autoridades, etcétera. El caso, obviamente, que más nos interesa es el del Mayo Zambada, que seguramente tendrá información y será natural. Los hijos del Chapo Guzmán también lo están haciendo. Estos son casos que tardan en construirse en términos de evidencias, en términos de testimonios, como para pasar a un gran jurado o construir algo que permita a un juez, pues, tomar decisiones. Pero está ocurriendo y sin duda continuará generando una gran expectativa y un gran ruido en México. Has hablado de los narcos, así son narcos, que se han entregado o han sido abducidos por las autoridades estadounidenses. Pero, ¿qué me dices? ¿Tú crees que también Nicolás Maduro, ahora recluido en una prisión neoyorquina, también esté hablando? Pues uno esperaría que sí. Uno tiene que pensar y esperar y prepararse para lo peor. Yo creo que lo que el gobierno de México no puede hacer es no pensar que eso ocurra. Uno generalmente en una empresa como político, como partido, pues tienes que decir, oye, ¿qué sería lo peor que nos puede pasar? Y a partir de esa expectativa, construir tu narrativa y tu reacción. Si no llega a ocurrir, bueno, pues te salvaste, pero creo que a pesar de toda la actitud del gobierno de México de quizás bajar quitarle la atención o de meritar la información que viene de Estados Unidos, debe de estar haciendo también un cálculo de qué es lo que pasa, cuál es la siguiente ficha que cae y qué debería de estar haciendo para responder a ello. Desafortunadamente, el gobierno no ha mejorado mucho su narrativa. No pasa de decir que esta es una narrativa de la ultraderecha, que son incluso grupos de la ultraderecha, no tanto el gobierno de Trump, el que está detrás, etcétera, para no, pues, dañar la relación bilateral. Pero eh, la realidad caerá. Estos son procesos que tienen un tiempo y en algún momento los procesos judiciales que ya se iniciaron tendrán que concluir con un juicio, como ocurrió con este Genaro García Luna, y a partir de que inicie el juicio, pues empezarán a salir cosas poco a poco que vayan minando también el discurso gubernamental mexicano. Es importante que tú lo digas porque
a diario nos alimentas a muchos de tus seguidores con una agenda de los Estados Unidos, en donde, pues, haces una muy buena síntesis de lo que se publica en los medios extranjeros, los medios estadounidenses, particularmente con respecto a nuestro país. Y en las últimas fechas, pues, hemos visto publicaciones como la del fin de semana anterior de The New York Times, en donde, pues, se nos da aviso de que ya hay por lo menos una decena de políticos, la mayor parte de Morena, que, motu propio, se han acercado a las autoridades estadounidenses para delatar a otros políticos sobre sus ligas con el narcotráfico. Políticos de su partido, además. Sí, es correcto. Bueno, el informe que te comparto es, de hecho, lo hace un amigo dedicado a esto, Víctor, pero yo lo comparto, obviamente, así que no es de mi autoría. Sin embargo, es un muy buen resumen y como Así bien es. dices, creo que lo que tienes ahí es un ejemplo de cómo las autoridades de Estados Unidos de tiempo atrás han utilizado a los medios estadounidenses para filtrar información, para ir dejando ir ciertos comentarios que buscan o desestabilizar o hacer volar un poco globos, a ver quién, quién se identifica con ellos, quién les dispara, quién los deja volar, etcétera. Entonces, sin duda, en la parte del narcotráfico, esto ha sido parte de la historia que tenemos con Estados Unidos, pero en las últimas semanas no hay una semana que no pase sin algún tipo de revelación. Y lo más interesante es que luego ocurre que lo confirmamos en México unos días después, ¿no? El gobierno dice, esa es una falacia, es fake news, es una mentira, y luego empiezan a caernos datos o caernos realidades que aquello que era mentira se convirtió en una realidad. Entonces, creo que la prensa de Estados Unidos está jugando en la relación México-Estados Unidos un papel central para mandar mensajes, para tener diálogos, para insinuar futuras acciones, ver cómo el gobierno reacciona a una posible intervención militar, a una incursión, a una decisión de cualquier tipo, y están muy atentos a eso. Fíjate, lo dices bien, casi no hay periodo de tiempo en el cual no se hable y se comente sobre esto que la Casa Blanca llamó una alianza intolerable entre el partido en el poder y la delincuencia organizada de nuestro país. La semana anterior, por ejemplo, comienza con la filtración, con la divulgación de un video, de un audio que le fue filtrado a Héctor de Mauleón, en donde se escucha a la señora gobernadora de Baja California, pues prácticamente lanzar un SOS a las autoridades estadounidenses, no para que le devuelvan la visa, sino para que cesen las pesquisas que hay en contra de ella o las confirmen. Y termina precisamente con esta filtración del gobierno estadounidense a The New York Times con la información de que hay políticos de Morena hablando ya con las autoridades estadounidenses. Una de ellas, evidentemente, la mencionada a inicios de la semana, Marina del Pilar. Esto en una semana, y una semana también de negativas por parte de la presidencia de la República en sus mentiñeras, ¿no? Sí, y por otro lado, quizás ahorita pensando en la relación con Estados Unidos y cómo se comporta Estados Unidos, habría que decir, Paco, que no es un ente único, ¿no? No es el gobierno de los Estados Unidos, son actores dentro del gobierno de Estados Unidos, cada uno de ellos entendiendo o tratando de interpretar los deseos del presidente Trump. Entonces, por un lado puedes tener a la DEA, pero también tienes a la CIA, pero también tienes a la agencia que tiene que ver con armas, y también puedes tener a las agencias migratorias, etcétera. Cada una de ellas tiene su propia agenda y trata de avanzar dentro del gobierno de los Estados Unidos
sus propios intereses, porque detrás de ello puede haber una compensación presupuestaria para el año que entra y que tengan más recursos, o porque quieren adquirir una mayor influencia en la discusión de la relación México-Estados Unidos. Entonces, en un artículo como el del New York Times no sabemos cuál es la fuente, pero es muy probable que diferentes agencias estén alimentando a los medios dependiendo de su propia agenda y entonces tienes una gran multiplicación de artículos provenientes de diferentes intereses que van alimentando la agenda informativa semana con semana. Y no es que exista quizás un principio rector. Creo que el estilo del presidente Trump es bastante caótico como para tener una disciplina y un orden y eso. Hoy están preocupados en Irán, y luego están preocupados por México, y luego están preocupados por Venezuela. Y no es que sea un gobierno muy, o él genera una una presidencia muy coherente. Pero cada una de estas agencias sí tiene una idea de qué hacer con México. Y cada una de estas agencias sí ha recibido el mensaje del presidente de que en México hay una colusión entre el círculo político y el crimen organizado. Y prácticamente cada una de ellas recibe este mensaje y lo asume como propio. Y entonces dice, ¿qué me toca a mí hacer? Porque el presidente quiere que haga esto. Y entonces de ahí se desarrollan pues un sinnúmero de iniciativas, un sinnúmero de acciones, un sinnúmero de filtraciones, etcétera. Las 18 agencias estadounidenses dependientes del Departamento de Justicia. Pero, ¿y el Partido Republicano tendrá también interés en esto que en las mentiñeras de la señora Sheinbaum se ha llamado desestabilización con objetivo electorero para las elecciones del próximo primer martes de noviembre? Pues mira, no sé si el Partido Republicano per se lo tenga como una plataforma o algo definido, pero sí lo tiene en términos de la lucha contra el fentanilo, la lucha contra el narcotráfico. Como partido debe tener una narrativa que tenga que ver con cómo nos impacta en nuestra sociedad, porque al final eso es lo que le permite ganar votos. Y sin duda están muy preocupados por las elecciones del próximo noviembre, donde el presidente Trump y el Partido Republicano está dentro de las encuestas en general, varios puntos abajo de los demócratas. Pero sí es probable que tengas algunas definiciones de distritos electorales en que el tema del fentanilo o el tema de la frontera o el tema de México puedan formar parte de un discurso local, de un candidato local. Y no tenemos que esperar hasta las elecciones formalmente, ¿no? Ahorita hay elecciones primarias en muchos estados de Estados Unidos. Hay mañana, por ejemplo, en Colorado, en donde se están definiendo ya candidaturas para las elecciones de noviembre y muchos de estos temas pueden salir a colación y puede ser México un tema que le gane adeptos y que le gane votos a un candidato. Eso sin duda tenemos que preocuparnos al respecto como mexicanos, porque aunque pueda afectar al gobierno actual, pues nos afecta a todos como país. Habría que recordar, Toño, que en 2015, en el anuncio de la primera candidatura de Donald Trump, comenzó precisamente criticando a México y más concretamente a los mexicanos a quienes nos tachó de secuestradores, asesinos, violadores, todos los adjetivos que pudieran encontrar en su muy reducido vocabulario. eh, y esto, dicen muchos analistas, le granjeó las simpatías de la mayoría republicana, que siempre han visto la invasión de migrantes como pues una amenaza a su propia estabilidad económica y política incluso. Hoy depende mucho el voto republicano del voto latino, como también el voto demócrata. El voto latino conquistado ya un lugar de preeminencia en las casillas de las elecciones estadounidenses, tanto locales como las federales.
¿Qué tanto influirá estas políticas antimigratorias, el ICE y su violencia, esos ataques verbales de Trump, lo que se ha filtrado a los medios en las próximas elecciones estadounidenses? Yo creo que mucho, especialmente en ciertos distritos, Paco, donde la presencia latina tiene un gran peso. Y curiosamente hay algunos estados en Estados Unidos que han pasado en las legislaturas locales por un proceso de redistritación, de cambio en los límites del distrito electoral Sí, el para poder gerrymandering. el gerrymandering para poder beneficiar al partido que esté en el poder en ese estado. Lo mismo están haciendo los demócratas como reacción a los republicanos. Pero es curioso porque un buen amigo me decía en el caso del sur de Texas, por ejemplo, cómo a partir de los resultados de la última elección, uno ve los resultados y dice, bueno, pues vamos a modelar el nuevo distrito de esta forma porque muchos latinos votaron por nosotros y si los incluimos ganamos el distrito. Pero como bien dices tú, ahora esos distritos, algunos de ellos de mayorías latinas, hoy pueden no irse a los republicanos aun cuando hayan votado por Trump, porque la coalición que llevó a Trump a la segunda presidencia estaba formada por grupos muy diversos, afroamericanos, latinos, gente que pues, obviamente deseaba un cambio. No existe esa coalición de la misma manera hoy, ya conformada. El apoyo de Trump en la comunidad latina en general ha caído desde la elección más de 20 puntos, ¿no? Entonces, no puede el presidente dar creer que sigue ahí la coalición que lo llevó al poder y que se verá reflejada en las elecciones de noviembre. Por otro lado, también hay que considerar que el presidente Trump tiene dificultades en su discurso. No puede, después de 2 años, decir que no ha logrado cosas. La semana pasada él habló de que la frontera con Estados Unidos, México-Estados Unidos, era hoy mucho más segura que antes, ¿no? Entonces, el discurso de ataque a México también tiene sus límites. Y tiene sus límites porque no puedes decir que las cosas puedan seguir igual si has tenido 2 años de gobierno. Tienes que venderle a tu base que has tenido avances, que has logrado cosas. Y en ese sentido va a tener un doble discurso. A veces va a encontrar difícil atacar a México por algo y al mismo tiempo decir, pero miren lo que he logrado. Y creo que eso puede ser una oportunidad para nosotros en México de atemperar un poco el, eh, el, el, el estilo provocador y contencioso del presidente de Estados Unidos. Yo lo veo de otra forma, Toño. A ver si me explico. Creo que México va a ser la piñata y esperemos que el golpe que desfonde esta piñata se dé porque no solamente Trump enfrenta problemas con relación al narcotráfico o a la migración extraordinaria, sino ahora, después de su fallido intento de acabar con Irán, lo que ha provocado es que la inflación se dispare. Y lo sabemos todos, parece que es algo ya muy sabido y muy dicho, los estadounidenses votan con el estómago y la inflación y el precio, los altos costos de la gasolina y por ende de los alimentos, pues está dándole un buen golpe, un buen palo a las ambiciones de que el republicano se conserve las mayorías en las cámaras del Congreso de Estados Unidos. No, y en eso tienes razón. Yo creo que hay cosas que el presidente va a tener que decir, he avanzado, pero en otras, como puede ser la destrucción de los cárteles, ¿no? La detención de figuras de peso, pues ahí se queda corto, porque no las ha habido. Entonces, creo que puedes tener dentro de nuestra agenda bilateral cosas que quizás no vayan a ser, en donde no tengamos tanta vulnerabilidad en el proceso electoral, en donde quizás pueda decir, controlé la migración, se ha reducido el ingreso de fentanilo, etcétera, y eso
en ese sentido, no sean banderas como las hubiéramos encontrado antes, pero hay otras banderas que sí son sumamente delicadas, como puede ser esta parte con la que iniciamos la charla, acerca de, bueno, ¿y qué estás haciendo contra los cárteles? ¿Y qué estás haciendo contra los grandes capos? ¿Y por qué si me dices que hay un narcogobierno en México, no hay ningún político detenido y no has procesado a nadie? En esas cosas es en donde creo que el gobierno de Estados Unidos puede seguir presionando y en donde sí podríamos ser piñata. Regresando un poco a tu alegoría de la piñata, ¿qué le metes a la piñata es diferente hoy de lo que fue hace 2 años o hace 6 o hace 8? ¿No? Ahorita en la piñata quizás no estén los temas ya de migración, quizás no esté el tema del control del fentanilo, porque puedes decir algo bueno, pero adentro de la piñata sí están los narcopolíticos y está llena de muchísimos. Entonces, es un poquito la reflexión al respecto. Y por último, yo te diría que es curioso cómo y regresando un poquito al tema del Tratado de Libre Comercio. En los años 90, cuando se negoció el primer Tratado de Libre Comercio, Paco, la relación de México y Estados Unidos era muy tensa. También tenía muchísimos temas que eran a diario motivo de fricción y de controversia. Lo Pero recuerdo. los gobiernos de Estados Unidos y de México decidieron separar los temas y discutir cada uno de esos temas de manera que no contaminara la relación en su conjunto y mucho menos la negociación del tratado comercial, porque el interés de los dos gobiernos era sacar adelante el tratado. Hoy no vemos eso, hoy tenemos una actitud por parte del gobierno de los Estados Unidos donde todo está mezclado, donde quieres meter esos temas a contaminar tu negociación comercial porque debilita a tu oponente, porque lo pone contra la pared, porque entonces no tenemos nosotros ese ambiente de entendimiento que subyace en la conversación de México y Estados Unidos y que organiza todo lo demás. Lo que subyace en nuestra relación es una profunda confrontación y eso se refleja hacia arriba en todos los temas. ¿Ha habido falta de comunicación entre los dos gobiernos, crees tú? Esta reticencia de la señora Sheinbaum a reunirse vis a vis con el presidente Trump, ¿no ha provocado también el deterioro de esta relación? Yo creo que sí, yo creo que digo, este es un gobierno como el gobierno anterior de Morena, que no es muy afecto a temas internacionales, que se siente más a gusto en una comunidad aislada de Oaxaca que en una reunión del G20, ¿no? Entonces, de entrada existe cierta animadversión por temas internacionales. Pero por otro lado, te diría que es muy difícil, olvídate de si me reúno o no con Trump. Mucho de lo que se hizo en los años 90 era activar a tus aliados para que hablaran por ti ante el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no responde al gobierno de México. El gobierno de Estados Unidos responde a sus ciudadanos. Tiene que responder a las necesidades de sus ciudadanos, como tú lo planteabas antes. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer en el 90 fue hablar con ciudadanos de Estados Unidos que quisieran decirle al gobierno de Estados Unidos que la relación con México era importante para ellos, que su relación con México era importante para la creación de empleos en un condado de Los Ángeles, que la relación con México era vital para un agricultor de Kentucky, que la relación con México era importante para un exportador de autos de Ohio. Eso era lo que realmente impactaba arriba y permitía que el gobierno de Estados Unidos escuchara a estos grupos de interés estadounidenses y apoyara el tratado. Hay que ir a esos lugares. Hay que ir a San Antonio y hay que ir a Los Ángeles y hay que ir a Michigan y hay que ir a Nueva York y hay que estar en contacto con todos estos aliados que nos quieren defender, pero a los que no pelamos, ¿no? A los que simplemente no atendemos, a los que no visitamos, no cortejamos, no los invitamos a un café, no, nada. Todo lo hacemos desde Palacio Nacional. Entonces,
estos grupos no tienen por qué alzar la mano en defensa de México cuando los tenemos totalmente ignorados. Y eso es algo que hemos dejado de hacer, lamentablemente, y estamos pagando las consecuencias. Fíjate qué importante lo que has dicho, porque realmente estamos también bajo el asedio del Departamento de Estado, que acusa a los consulados mexicanos, más de medio centenar, de estar haciendo activismo político, cuando debían haber estado haciendo esto que tú mencionas. Sin duda. Esto esto de los, sospechas o acusaciones en contra de los consulados, ¿a qué va a llevar? ¿A que cierren alguno de ellos? Pues pueden no darte permiso para abrir más, ¿no? O sea, tenemos muchísimas necesidades. Claro, este es un gobierno el gobierno de la 4T no tiene dinero para poder abrir más consulados, pero sin duda debería de haber muchas necesidades para poder ampliar la red consular y estar más cerca de los conciudadanos que ya están en todas partes de Estados Unidos. ¿Eh? No tenemos un consulado en Idaho, pero hay gente que trabaja en las granjas de Idaho, ¿no? Entonces, se justificaría tener más, pero de entrada te pueden decir, sabes que ya no. Y luego te pueden decir, a ver, justifícame el que actualmente tienes en Santa Ana, justifícame el que tienes en Indianápolis, justifícame otros, como para decir, claro que tenemos ese riesgo y nuestros mexicanos en Estados Unidos se verían muy afectados. Quizás para mí es una de las de las de los discursos del gobierno de la Cuarta Transformación que me parecen más vacíos, Paco, porque eh, el servicio exterior, y ahí incluyo a los consulados, no ha tenido en salarios un aumento desde inicios de este siglo. La gente que trabaja en nuestros consulados tienen los mismos salarios que tenían en el 2004. Eso, la calidad del servicio que puedes dar cuando tú ni siquiera compensas la inflación, pues obviamente se deteriora. Tampoco tienen recursos para tener automóviles y salir a defender los derechos de paisanos que estén lejos de la ciudad donde está un consulado. Están en una situación muy difícil. Los consulados generan sus propios ingresos en muchas ocasiones a través de los servicios que dan, pero ese dinero lo remiten a México, a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda no les da el 100% de lo que recaudaron. Así que ni siquiera el dinero que los mexicanos pagan a su consulado para que les dé un servicio, regresa a estos mexicanos en mejores servicios, porque acaban financiando algo de nosotros los mexicanos en México. Entonces, dices tú, en alguna ocasión el presidente López Obrador, cuando iba a Estados Unidos, se le preguntaba si se iba a reunir con la comunidad mexicana en Nueva York o en Washington, y tuvo el atrevimiento de decir que el servicio exterior no se lo permitiría. ¿Qué momento el servicio exterior te impide a ti como un jefe de Estado reunirte con tu comunidad? Mucho más a un presidente que se identifica con esas causas y que no permitiría que una autoridad estadounidense le limitara algo. Y simplemente era falta de interés, era que existe un discurso que no está sustentado en presupuesto, en acciones, en compromiso, etcétera. Y es ahí donde creo que hay una gran falsedad y es muy triste la situación que vivimos en nuestra relación con Estados Unidos por esa falta de cuidado. A lo más que llegó fue a asomarse desde una ventana de su habitación en Washington y saludar desde Sí, lejos a un puñado de morenistas que lo aclamaban desde la banqueta. Toño, sí. finalmente, por ahí voy a ponerme en el papel de Nicolás Maduro. Un pajarito me dijo que estás por publicar un libro. Platícanos Sí, de eso. gracias. Sí, sí, ya está distribuyéndose en librería. Se llama La comunicación como estrategia diplomática. Y habla de esto que estábamos platicando, cómo México desarrolló un gran esfuerzo de diplomacia pública para convencer a los estadounidenses de los beneficios de tener un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México. Y eso fue porque el gobierno de Estados Unidos nos pidió que lo hiciéramos.
Dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer tu chamba. Si quieres que pase en el Congreso, tú tienes que ir a los distritos electorales donde hay congresistas que no están muy convencidos del tratado y convencer a la opinión pública de ese lugar, de tal forma que el diputado de ese lugar tenga el cobijo de su electorado para votar en Washington a favor de algo. Porque si vota a favor de algo y luego se lo cobran en su distrito y no Claro, gana su reelección, pues no tiene ninguna lógica política, ¿no? claro. Entonces, de eso trata el libro, tanto de la experiencia en Estados Unidos, que me tocó vivir por trabajar ahí como agregado de prensa en la embajada, como también la experiencia en Canadá, en donde también trabajé en temas de prensa en la embajada en Ottawa, en este periodo del Tratado de Libre Comercio. Y luego viene también lo que es la aplicación de muchos de estos aprendizajes ya a la vida privada, porque muchas empresas tienen también sus diplomáticos, gente que no tiene ese término, no tiene ese título en su tarjeta, pero es gente encargada de dialogar con públicos, de convencer, de persuadir, de tratar de proteger a su empresa y proyectarla y que tenga una mayor reputación, etcétera. Entonces, por ahí va el libro al que te refieres y agradezco mucho la mención, Francisco. Pues lo buscaremos muy pronto en librerías, ¿no? Es correcto, debe estar en algunas semanas más. Ya se puede encontrar en sitios de venta de libros por internet, pero En Amazon. físicamente tardará, pero ya se puede adquirir. Pues mucho éxito con el libro y muchas gracias por esta conversación tan ilustrativa. Gracias, Antonio Encantado, Caranza. Paco. Muy buen día. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.